Bueno, bienvenidos a nuestra nueva clase. Hoy vamos a estar viendo y haciendo un review de la PROSKIT, la SS 989, nuestra estación de soldado. Se llama estación de soldado porque viene compuesta con un par de herramientas que se utilizan muchísimo en la reparación de hardware. Tenemos nuestra estación de soldado que está compuesta por dos partes básicamente. Una es nuestra sonda de calor, donde la sonda de calor nos va a permitir dar calor puntual con distintas bocas, ¿no? Estas bocas se cambian con un pico más amplio o más chico, dependiendo de los trabajos que quiero hacer, ¿sí? Esta particularidad, esta sonda se trabaja y se controla de esta parte del panel, ¿sí? En este caso nuestra PORKit es una estación de soldado digital. Entonces vamos a poder ver en nuestro panel las distintas configuraciones que nosotros podemos personalizar con estas dos perillas. Una perilla es el Air Control, donde voy a tener el control del flujo del aire, ¿sí? Y voy a tener el Heat Control, que es el control del calor. Entonces con esto puedo darle calor y aire, presión de aire con nuestra máquina. Fíjense que yo puedo encender independientemente cada uno de estos dos módulos, ¿no? Si presiono la de esta parte, voy a estar encendiendo en la sonda de calor. Acá ya empieza a tirar aire, ¿sí? Y si yo subo la temperatura, ¿sí? ¿Ven? Empieza a subir la temperatura. Tiene un tope de 450 hasta un mínimo de 100. Entre 100 y 150 me voy manejando. Cuando yo configuro, ¿sí?, la perilla a una temperatura puntual, va a ir subiendo hasta llegar a la temperatura que yo configure en el display, ¿sí? Entonces, cuando esta lucecita se vaya moviendo, ¿sí?, va a ir subiendo hasta la temperatura que alcance. Cuando llega a la temperatura alcanzada, deja de titilar. Entonces ahí me doy cuenta que ya llegó a la temperatura que yo le configure. Si la bajo, fíjense, sigue estando caliente y no marca, ¿sí? Si yo subo la temperatura, va a empezar a configurarse de nuevo. Lo mismo con el control de calor. Control del aire, va a tirar más o menos aire dependiendo, ¿sí?, el flujo que yo le ponga de esta configuración. Entonces con esto controlamos cómo trabaja nuestra sonda de calor. Para distintos tipos de trabajo vamos a recomendar una configuración especial de aire y calor para hacer los distintos tipos de trabajo. Cada trabajo tiene su configuración en particular, ¿sí? Por otro lado, tenemos el control del cautín, ¿sí? Fíjense que la sonda no se apaga hasta que llegue a la temperatura mínima de control. Va a ir bajando sola, ¿sí?, y después se apaga cuando llega a la temperatura de apagado, ¿sí? Va a ser más o menos los 100 grados, ahí se apaga sola, ¿sí? Mientras tanto, para ir dando tiempo, vamos a ir mostrando el cautín. Acá tenemos el cautín o soldador eléctrico. El nombre técnico es cautín, ¿sí? El cautín tiene la particularidad que puedo cambiarle las puntas también desde acá. Y lo mismo que pasaba con la sonda de calor, yo puedo configurar la temperatura con la perilla de control. Esta perilla de control me va a servir para poder variar. Lo que tiene bueno la estación de soldado, a diferencia de un cautín que no es digital, los cautines comunes tienen solamente tienen solamente una resistencia que se calienta, ¿sí?, y no es muy precisa, que digamos, ¿sí? En cambio acá tengo mayor precisión. En cambio no tengo tampoco ningún sistema de regulación. Si esto se me quema o tengo un corte de tensión en un cautín común, lo que voy a hacer es transmitir esa carga a la placa. En cambio con la estación de soldado, o sea, al tener el cautín integrado en la estación de soldado, si yo voy a tener un pico de tensión, me lo corta la estación de soldado. Salta un fusible o un sistema de configuración dentro de la estación de soldado, por lo tanto no se transmite a la placa. Tengo protegida la placa, tengo un sistema de seguridad y mayor control para nuestra placa. Esa es la diferencia de tener el cautín integrado
en una estación de soldado que tener un cautín independiente donde no tengo ese sistema de protección, ¿no? Por eso es que es más confiable a la hora de trabajar con el cautín dentro de nuestra estación de soldado. En este caso vimos una review de la PROSCIT. Nosotros tenemos otras estaciones dentro del laboratorio. En las diferentes prácticas vamos a hacer las presentaciones para que vean la diferencia. Tenemos una Honey, ¿sí? Que es analógica. Entonces vamos a ver la diferencia con la Honey. La Honey en este caso va a ser analógica. No voy a tener el display. Entonces voy a tener dentro del control para marcarlo. La diferencia es que puedo llegar a tener una mínima variación en la configuración de la perilla, pero va a ser mínima, y para el tipo de trabajo que nosotros vamos a hacer, ese error que podamos llegar a tener entre ser analógica y digital va a ser mínimo. Todas las herramientas y todos los instrumentos en general tienen una diferencia del error, ¿no? Está contemplada. Y después tenemos una Yasum, que es una estación de las más económicas que se maneja en el mercado. También la vamos a mostrar, que es bastante simple. Para empezar, es una de las estaciones que por ahí se recomiendan porque la inversión es baja. Yo con una baja inversión puedo tener una herramienta que viene integrada tanto una sonda de calor como un cautín para poder empezar a hacer mis primeros trabajos. Y cuando ya estoy con más experiencia dentro del rubro, ya puedo acceder a una estación más profesional como ser una Honey o una PROSCIT, ¿sí? Bien, chicos, espero que les haya gustado el review de la estación de soldado y vamos a estar viendo en las próximas clases distintos tipos de herramientas. Gracias.